tengo el gusto y el honor de presentarles al que ya no debería presentarles porque todos los jueves está aquí, ya es incondicional de la casa, Sergio Méndez. Un gusto, Will, muy buenas noches, un placer, gracias. Me siento muy honrado esta noche de estar con el caballero que nos va a acompañar. Sí. Se lo dije cuando entré y no lo sabía. Ajá. Y se lo digo públicamente porque honor a quien honor merece. Me siento sumamente honrado de que me hayas tomado en cuenta para estar esta noche con él. Ok, muchas gracias. Y también a la biblioteca caminando. Este hombre es una biblioteca caminando, es un diamante sin pulir porque lo tienen ahí olvidado, pero él sabe mucho. Es increíble lo que sabe. Tengo el honor y el placer de presentarle a Max Brano. Max. Buenas noches, don Will. Buenas noches, Sergio. Max, un placer saludarlo. Qué placer encontrarlos a ambos, especialmente a don Will, que tantas veces me dejó desenrollarme en esta emisora en San Miguel, a donde ya me era muy costoso ir. Qué bueno que tiene este estudio ahora un poco más cerca de la casa. Bueno, vamos a entrar en detalle. Como dice, le vamos a empezar a dar juego al cañal. Aquí se le da juego al cañal, Max. Bueno, yo soy más ecologista, le diré. Prefiero la rosa, la rosa con Z. La rosa con Z, pero filosóficamente, ¿qué significa eso? Que hay que dejar la tierra para caña futura, ¿verdad? No hay que arrasarlo todo, hay que conservar lo bueno. Sí, si alguien ha hecho algo bueno, pues el mérito a quien lo tenga. Excelente. Bueno, me ayudan con la foto 1, vamos a empezar con el primer cinismo de la noche, así se va a llamar esta pantalla. Okay. El primer cinismo de la noche. Vean. Resulta que está la señora Lorena Peña, vean, en una entrevista en el Diario 1 la sacaron, pero esa entrevista es con Pencho y Aida. Dice, esta es la interpretación de Lorena Peña sobre el nepotismo. Dice niña Lorena Peña y dice, ve, la diputada aseguró que ni uno, Sergio, ni un funcionario del FMLN contrató a sus parientes dentro de las instituciones que presidía públicamente. Ni uno. Vea, en el Estado, y mira cómo pone la mano y los dedos en la foto, así, ve, con categoría. Casi todo, Gerson Martínez también pone los dedos así, Óscar Ortiz pone los dedos así igualito, como, y la mano izquierda siempre, ¿verdad? Bueno, es que la misma escuela de formación, la OLAS, la Oficina Latinoamericana de Solidaridad, el equivalente en Cuba del Departamento de Estado. Ajá. Entonces, como les daban los mismos cursos, las mismas mañas. Pero quizás el catedrático que les daba eso, o el comandante ese guerrillero, también había estudiado en la OLAS. ¿La OLA qué es? La OLAS es la Secretaría de Estado cubana para la expansión de la revolución en el continente americano y el tercer mundo, o si no se puede la revolución, por lo menos apoyar gobiernos antiimperialistas, pero dan cursos de oratoria, de cómo hipnotizar al público, manejar masas de diferentes niveles, etcétera, y las mismas técnicas para todos. ¿Cómo hipnotizar al público? ¿Y qué les pasó a todos los países estos del ALBA que al final no hipnotizaron y la mayoría estaba terminando en un penal? ¿Se hipnotizaron solos? Sí, ¿qué pasó, Max? Bueno, y yo lo hablaba con don Will antes del programa, hace cerca de hora y media que estuve aquí primero. Creo que ha habido un error de parte de los mandatarios que eligieron para conducir procesos revolucionarios o antiimperialistas en aquellos países que decidieron no convertirse en dictadura, pero que se alinearon contra Estados Unidos en los foros internacionales. Estados Unidos claramente le dijo a Chávez y a Maduro al principio de su periodo, si usted tiene que hacer socialismo en su país, pues ni modo, hágalo. Tal vez no nos parece mucho a nosotros, pero está dentro de los límites geográficos de su soberanía. Solamente, por favor, no nos esté desafiando a nosotros en los organismos internacionales, en las alianzas militares, en los tratados comerciales, porque eso es rompernos nuestro tejido internacional. Y si usted hace eso en un momento en que queremos levantar nuestra economía y volver a ocupar, pues pasa a ser enemigo geopolítico, ¿verdad? Entonces, estos mandatarios, inclusive algunos tan pequeños, no digo en calidad humana, sino que por la geografía del país, como Ortega, no entendieron que si te dan una oportunidad en política, si te dan un nicho, pues primero conquista ese nicho, trata de hacer lo mejor posible dentro del mismo, y si eso le conviene a la potencia más cercana, podrías pensar en más.
pero por los compromisos con el grupo BRIC, que es de otras grandes potencias, Brasil, Rusia, China, hoy habría que quitar a Brasil con Bolsonaro, que ya se desalineó de eso, por los compromisos adquiridos, se pusieron a confrontar directamente a Washington en su diplomacia y, más importante aún, en las iniciativas del Pentágono. Porque los Estados Unidos pueden decir que es una democracia, pero es mentira. Al final ahí mandan los generales, ¿verdad? Si algún político se pone demasiado rebelde o lo que sea, le arman el golpe, pero los golpes allá son sin tanquetazos ni aviones, sino que estilo Wall Street, Washington Post, de ese tipo, ¿verdad? Entonces, claro, Estados Unidos... ¿Cómo? ¿Le deslizan una Mónica Lewinsky o cómo? Sí, la zancadilla, saben cómo hacerla, de mil y una maneras diferentes. Entonces, estos políticos de izquierda, en vez de hacer las revoluciones a que se habían comprometido y les estaban dando la facilidad de hacer, se dedicaron a confrontar y obtuvieron la respuesta desestabilizadora que no se proponía, uno. Y dos, también se confundieron un poco. Lo que estos países de América Latina necesitaban era un restablecimiento del tejido social y productivo para crear clase media. No hay nada en la teoría comunista que se oponga a que haya clase media en un Estado comunista o socialista creada por el Estado en vez de por la empresa privada. Y en vez de eso, el caso característico es Chávez, se pusieron a reforma constitucional tras reforma constitucional tras reforma constitucional. Entonces no dejaban que alguna meta ya lograda cosechara frutos, sino que ellos mismos se pusieron a crear su propia inestabilidad. Lógicamente los enemigos llegaban y sacaban raja política. En otras palabras, los creadores de esta filosofía del socialismo del siglo XXI, que no es ningún teórico alemán que vive en la UNAM de México, sino que es el MI5 de Inglaterra, esto es planeado en Europa como una forma de recolonizar el continente, hicieron mala compra de caudillos. ¿Y usted cree que Chávez, cuando ganó por primera vez, él era o pensaba ser izquierdista y hacer todas las locuras que hizo ya cuando era gobernante, o siente usted que lo acorralaron, lo obligaron, o era el camino más fácil para poder crear una pequeña dictadura? Yo creo que era el camino más fácil y en cierto momento él pensó que podía tomarlo por un tiempo y luego, quebrantado ya el poder político de la corrupción en Venezuela, retomar una línea nacionalista más de centro basada en las enseñanzas políticas de Bolívar, que son numerosas, que dejó más de 30 libros y que solo basado en Bolívar, sin estar viendo a teóricos de otras latitudes, puede Venezuela crear una revolución progresista pacífica exportable a todo el continente. Pero lo que pasa es esto. O sea, perdón, ¿tú crees que él inició realmente con el sentimiento de hacer bien las cosas, sí, pero luego él fue sí, le atribuyo a Chávez buenas intenciones y haber sido un hombre idealista? Otra cosa es cómo le hayan salido las cosas al final. ¿Qué fue lo que lo acorraló? Es que lo que pasa es que la corrupción en un país, cuando atesora una demasiada cantidad de millones, la mucha corrupción da también poder político, porque permite comprar jueces, permite comprar abogados, permite torcer magistrados, tribunales supremos. De acuerdo. En un dado caso, comprar inclusive regimientos, batallones, tener una parte del ejército, si no todo. Entonces, cuando Chávez gana, que en ese momento no tenía en contra a los Estados Unidos, más bien había muchas esperanzas del Departamento de Estado cifradas en él, tenía tanto enemigo interno y estaba tan inestable el terreno sobre el cual se estableció, cosa la cual, ojo, se parece mucho a la actual situación en El Salvador. Por eso le estaba haciendo la pregunta, que ahí lo quería llevar. Que ha de haber dicho, bueno, en este momento necesito buenos padrinos. Entonces mejor me hago de lado de algunas banderas políticas que ya son conocidas, China, pero que me pueden atraer, atraer los aliados que necesito. ¿Quiénes eran esas banderas aliadas? Bueno, en aquel momento el grupo BRIC, pero también y fundamentalmente el Partido Comunista de Venezuela, porque en Venezuela se dio un caso que los especialistas en inteligencia estudiamos mucho en Taiwán y en su momento en Panamá. El Partido Comunista en Venezuela era enorme. Lo que pasa es que los gobiernos previos a la era de Chávez nunca le permitieron una legalización. Entonces ellos lo que hicieron fue, así como aquí en El Salvador, colonizar la Universidad de El Salvador, allá colonizaron los sindicatos, las carreras de Derecho, de Sociología, de Medicina, especialmente en el interior del país. El médico tropical en Venezuela, cuando existía una clase médica, porque hoy la han sustituido por los voluntarios cubanos,
era prácticamente como el cura párroco y el pastor en El Salvador, alguien que tenía dominio de población porque era el que curaba las enfermedades del trópico de un país eminentemente selvático, ¿verdad? Entonces, Chávez dijo, bueno, si aunque yo no sea izquierdista, pero hablo ese lenguaje, puedo hacer que estos me apoyen. Que voten por él. Que voten por no, y además que le aplaquen a la gente, y si se está dando alguna conspiración, que le avisen, crear enlaces políticos, etcétera. Pero tal vez él no supo comunicar esto adecuadamente al mando norteamericano, ya sea presente en Venezuela o en Washington, y no vieron que era maniobra política de él. Y entonces empezó la confrontación. Cuando empezó la confrontación, él dice, bueno, entonces en el plano exterior, mejor me voy a las naciones del Grupo BRIC. Sobre todo porque el Grupo BRIC no es necesariamente izquierdista, es principalmente antinorteamericano. China sí es comunista, al menos de nombre. Solo un partido va autorizado, y si usted quiere participar en política en China. Igual a Cuba. Igual a Cuba. Pero Rusia no. Rusia es capitalista. Lo que pasa es que es un capitalismo que es competencia del norteamericano. Entonces, realmente Chávez no estaba tratando de cambiar todo el sistema. Lo que estaba tratando era de sacar a Venezuela de cierta órbita geopolítica. Pero para un país que va a la quiebra, como en ese momento iba a los Estados Unidos, ya era suficiente ofensa política. Fíjate que quizás, respeto muchísimo, Max, voy a diferir quizás en varios temas y te comento por qué. Yo sí creo que la diferencia conceptual entre Hugo Chávez y lo que nosotros conocemos como Castro en el tema de Batista no dista mucho del primer paso que da en el cono sur el presidente Chávez, por varias razones. Porque tú ves que Estados Unidos siempre ha tenido una ayuda ponderando desde el tiempo de la colonia hacia Cuba, para poder llegar, y hay que decirlo, el tema es que salió más dictador Chávez que Batista cuando se fue con la plata y lo dejaron ir. El tema que veo yo en Venezuela es un tema traslapado con lo que nosotros estamos viendo, porque ahora preguntan acá en Alba Petróleo ¿y qué deuda la que tenemos nosotros con Venezuela? Entonces el tema va más allá, creo yo, en un tema primero geopolítico, que estoy de acuerdo contigo, pero yo sí creo que Chávez tenía bien claro el horizonte que quería llegar, no solamente en el tema de los aliados, sino que lo que pasa es que trató de construir una figura paralela a ciertos organismos de Estado, en el caso, por ejemplo, de los casos de Petrocaribe, que acá no se llegó a perfeccionar, pero sí en Nicaragua, por cuanto tú recordás que el presidente Salvador Sánchez Serén, la primera labor que hace el mismo día de tomar el cargo es que Hugo Martínez suscribiera el Tratado de Petrocaribe, que es la siguiente fase en el tema donde el gobierno ya absorbe como deuda en el caso de la CEL, pero se cayó el precio internacional del barril, entonces no se pudo llegar. Tú te recordás cómo el presidente de Venezuela hizo diferentes giras por los países de la OPEP, productores de petróleo, tratando de que le ayudaran a subir el barril y no lo lograba, por diferentes razones. Ahora, el tema de los socios que él pueda tener, Max, Will, con el tema, por ejemplo, de China, Irán, etcétera, va de la mano por cuanto quería formar estructuras paralelas. Y tú no me dejarás mentir, porque en algún momento que hemos coincidido, particularmente lo comentamos, cuando el expresidente Flores trató de acceder a un organismo como la OEA, ¿sí? Y fue financiado, tú te recordás, por el gobierno de Elías Antonio Saca, pero paralelamente tenía una persona en contra como Hugo Chávez, que alzó a Insulza. ¿Tú recordarás? Sí. No, era un mexicano. No, era el costarricense. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se me no, dio el nombre. No, era uruguayo, era Insulza, Insulza, ¿te recordás? Que pasaba con catarro permanente, que yo atribuyo a ingestión de coca. Pero tú te recordás que eso nace precisamente la guerra de los petrodólares para andar cabildeando los votos en los países del Caribe y del Cono Sur que tienen injerencia sobre eso, por cuanto él le faltó el respeto al general Castro cuando lo topó al cerco solicitándole respuestas por el apoyo a la guerrilla en El Salvador. Hugo Chávez soltó la plata. No le faltó al respeto, le dijo la verdad. Es decir, alguien se la tenía que decir al menos una vez en la vida. Y se dijo, de acuerdo, pero ante ellos... Es que te faltan al respeto pero para ellos sí fue una falta de respeto. Listo, así lo... Entonces, yo creo
que lo tenía bien claro para dónde iba, sabía que tenía que perpetuarse en el poder, el tema de dar plata en base a la corrupción, de manejar la Constitución. Bueno, vengámonos a dos ejemplos claros. Juan Orlando Hernández modificó mediante la sala la Constitución para poderse nuevamente ir al cargo. Un gobernante de derecha, Daniel Ortega, también lo hizo, pero cuando le decís al frente de Honduras, dice que es un dictador, pero cuando le decís de Daniel Ortega es un libertador. Cuando a Arena le decís de Ortega es un dictador, y cuando le decís de Juan Orlando Hernández es un libertador. O sea, depende de la conveniencia, ¿cierto? La diferencia que veo entre tus opiniones y las mías es como de matiz, pero hay un matiz de fondo, y es este. Yo siempre, don Will no me dejará mentir, en las entrevistas con Mario Arévalo en Controversia, cuando alguna vez me lo preguntaban, y fue muchas veces, que cuál era mi ideología, claramente he dicho que me considero hitleriano y nacionalsocialista. Para mí Adolfo Hitler fue un gran hombre, un genio, un héroe, un patriota, lo que Alemania y toda Europa necesitaban en aquel momento, y no hubo ningún holocausto. Y no lo digo por berrinche. Te va a mandar a quebrar el lance del Mossad, hermano. Ya me pueden, hasta de vecinos los tengo. Y ya, o sea, ¿estabas de acuerdo con las SS entonces? Sí. Y además no eran una organización racial. Las SS, te podés meter a internet, te recomiendo la sección Hemit-U, documentales Hemit-U, tenía legiones hindúes, musulmanas, del norte de África, de combatientes latinoamericanos que habían ido de Guatemala, de Chile, de Argentina. Era más como la legión extranjera de Francia. Sí. ¿Y por qué Francia puede tener una legión extranjera y Alemania no? Porque si Francia la tiene es demócrata, le frufru, la culture, la paz y todo. Pero si la tiene Alemania, fascistas, cerdos, represivos. Esos son sesgos culturales de Hollywood, perdóname, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. Un dictador para mí no es necesariamente despreciable. Si surge una dictadura... No, y estoy de acuerdo contigo. Hoy el éxito, solo para hacer un paréntesis, el éxito de Chile, hoy por hoy, se lo debe en parte a Pinochet. Como si me equivoco, me corregís. No. De acuerdo. El ingreso de España, de España a la OTAN, no en parte, Franco. Totalmente se debe a Francisco Franco, que vienen los españoles y se lo agradecen. Preguntarle a un izquierdista eso. Sí, no, pero eso es una realidad. A propósito, del diputado Portillo Cuadra lo está viendo y dice que usted es respetos para él. Sí, claro. Pues le agradezco mucho. Le manda saludos, lo único que ofrendas no da, dice, pero... Pero es que si yo no soy pastor. Bueno, pero a lo que voy es a esto. Lo que habría que juzgar de un dictador es si los logros que ha tenido han sido con fidelidad a sus ideas, y si además, si durante su mandato ha sacado leyes de determinada índole, se ha ajustado a las mismas. O sea, o ha puesto esas leyes para toda la ciudadanía y él se las ha saltado. Una pregunta que yo siempre le he querido hacer. ¿Cuál fue el éxito de Fidel Castro los Castro durar 50 años? ¿Será que era agente de la CIA? ¿Será que jugaba al doble agente con Rusia? La Unión Soviética. ¿Qué diablos? Porque ese estaba un soplido para que con un estornudo lo sacaran de ahí. Bueno, el éxito en realidad se lo dieron o era oreja para los americanos, para que se fueran a confesar todos los izquierdistas y los Estados Unidos tener controlados a través de Fidel Castro a todos los izquierdistas de Latinoamérica, pues, porque todos iban a llorar ahí. Bueno, eso sería muy difícil averiguarlo, porque habría que estar en los zapatos de Castro o en las botas de él, y no me gustaría estar ahí, porque ya murió. Pero de lo que se puede inferir de su vida pública, que es lo único que podemos conocer, yo diría que lo que le dio el éxito fue algo que él no planeó, que fue la confrontación de los misiles. Cuando él trata de buscar seguridad, igual que Chávez, pero de una manera mucho más agresiva, alojando misiles en su país, la retirada de los mismos revelan las cartas de Khrushchev a Kennedy, que se han hecho públicas y están en una gran cantidad de biografías autorizadas, tanto de Kennedy como de Khrushchev. No comportaba que los rusos iban a dejar de cuadricular toda Cuba, incluso a nivel de agentes civiles que se hacían pasar por latinos, porque los buscaban de las latitudes del sur de Rusia, de la zona de Azerbaiyán, de las partes más cerca del Mediterráneo, que parecieran más españoles, más italianos. Porque si el día de mañana los Estados Unidos violaban los tratados volviendo a colocar misiles en Turquía o en cualquier parte cerca de Europa Oriental o en otra parte que les interesara a ellos, podían ellos volver a recolocar misiles en Cuba. Pero eso significaba
que las zonas que hubieran elegido para nueva ubicación de misiles estuvieran llenas nada más de simpatizantes, o por lo menos de población políticamente neutra, que no fuera a configurar una contra a favor de los Estados Unidos. Entonces esto significaba tener un cuadriculaje social de inteligencia a favor de Castro que lo mantuviera como protector de la cancha, que lo mantuviera como protector de la finca. Pero luego, cuando la confianza entre las dos potencias a través de los acuerdos del Helsinki se fue estableciendo, que ya cada una vio que al menos de esa manera no le iba a hacer trampa a la otra, porque sí los Estados Unidos se las acabaron haciendo los soviéticos, pero no necesitaron de misiles, sino que fue vía un papa y los combatientes afganos, dijeron los analistas del Kremlin, de todas maneras necesitamos la isla, porque veamos la forma de Cuba. Cuba es como un inmenso portaaviones, o un gran submarino, o podría ser un gran caimán. Un portaaviones que es gigante. Justo en el medio del Caribe. Entonces, cualquier potencia que tenga el control entero de la isla, a través, lógicamente, de un gobernante autóctono, para no tener que estar combatiendo guerrillas, domina todo el Caribe. Pero los americanos tienen un pedacito en la isla, Guantánamo, ahí en la punta. Sí, pero ¿cuál fue la única? Pero previo a la presencia soviética ahí, ¿cuál fue la potencia que estuvo en Cuba? España. ¿Y cómo se libraron los americanos de España? Mediante una declaración directa de guerra, que les costó. Y en aquel momento, sin embargo, se pudo hacer porque no había armas de destrucción masiva. Pero con el tipo de potencias que había ya cuando se disuelve el Imperio Soviético, que todas manejan armas de destrucción masiva, si alguna mantiene control sobre Cuba, ¿cómo se la va a echar de allí? El truquito de España no se lo pueden hacer a ninguna. Entonces Rusia, cuando... ¿Y qué truquito le hicieron a España? Fingieron el hundimiento de un barco, el Mayagüez. El Mayagüez después fue explorado por buzos norteamericanos de la National Geographic, yo he visto esos estudios. Fue explorado por buzos soviéticos, fue explorado por buzos cubanos, que lo han sacado en la revista de estudios educativos de Cuba, y la explosión del Mayagüez fue interna. Las teorías se reparten en dos: o que los americanos plantaron una bomba para volar su propio barco y tener el pretexto de que España había agredido un navío militar norteamericano, o simplemente que como era un barco de vapor, que así eran en aquella época, pues algún cocinero que estaba bebiendo o se fue a fregar al puerto, lo que sea, porque había una fiesta para toda la tripulación a la que habían sido invitados, pues dejó encendida alguna válvula y estalló. Y ya que el accidente se dio, la prensa norteamericana decidió aprovechar eso como un primer 11 de septiembre. Digo esto como un primer 11 de septiembre no porque no haya habido combatientes musulmanes involucrados, que claramente los hubo, pero también claramente los americanos de aquel entonces se dejaron meter el gol, pues no nos demos paja. Fue un gol que lo vieron venir, se los avisaron agentes del FBI, de la CIA, que salieron hasta en portada de Newsweek y de Times después de esos pobres... ¿Está hablando del 9/11? Sí, del 9/11. No, pero regresemos a... Es que es una técnica que los americanos han usado muchas veces. Para la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fue otro barco, en este momento no recuerdo el nombre, el que sirvió de pretexto para el ingreso de los Estados Unidos en la guerra. Ya Alemania había avisado en todos los principales periódicos de los Estados Unidos. Entonces, ¿y el ataque a Pearl Harbor de los japoneses también? No, fue la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, es que después de eso fue que se metieron a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero eso estamos hablando Hiroshima y Nagasaki, como 40 años después, pero de todas maneras eso también fue avisado por la ley norteamericana de liberación de documentos secretos de tipo militar cada 30 años. Se supo, y eso se los va a admitir a ustedes cualquier historiador norteamericano. Otra cosa es que no queda en sus libros de texto, pero sí en los que ellos sacan para ganarse la vida y vivir, que el embajador japonés había declarado oficialmente la guerra 72 horas antes y había hecho entrega de la declaración de guerra vía telegrama, o sea, telegrama en mano, al propio presidente de los Estados Unidos, a Franklin Delano Roosevelt, sí. Y decidió callárselo para poder tener un pretexto. Hoy regresemos, porque a mí lo que me interesa es qué le va a pasar a nuestro presidente, porque... Todo esto es solo para referirme que Castro lo que vio es que los rusos lo necesitaban. Los rusos lo necesitaban más a él que él a ellos, porque él era inmensamente popular cuando acababa de ganar y hasta la mitad de su periodo. Entonces dijo, bueno, ya que esto me necesitan tanto, yo les voy a sacar un provecho. El provecho que les voy a sacar es que me mantengan. Cuando los rusos dejaron de ser soviéticos, sin embargo, no dejaron de ser potencia imperial. De eso no nos olvidemos. Siguen siendo una potencia imperial, solo que ahora de tipo capitalista. Siguen necesitando a Cuba.
y siguen necesitando que Cuba sea antinorteamericana. Entonces Castro tampoco iba con la pila de ser comunista. Al principio no. ¿Y qué lo obligó? Ah, bueno, es que ahí hubo una metida de pata de él previo a ganar. Si ustedes ven cualquiera de las biografías de Castro que publica el History, el Discovery, algunas que son actuadas y otras que son documentales con toma de la época, cuando él andaba enmontañado, después del ataque al cuartel Moncada, de que la corte lo exoneró y que luego se volvió a enmontañar, hubo un famoso ataque contra un convoy de soldados norteamericanos de una base que había ya ahí, porque en Cuba ya había bases norteamericanas en la propia isla, no estoy hablando de la isla de Pino, ¿verdad? Y en este ataque, que Castro debía hacerlo, porque era un convoy norteamericano que llevaba armas y municiones para el ejército de Batista en la montaña. Pero lo lógico hubiera sido cortar el convoy, robarse las armas y municiones y llevárselas a la montaña con él, pero es que además tomaron prisioneros a 30 oficiales, suboficiales e infantes de marina norteamericanos y los retuvieron con ellos en la montaña. Y una de las cosas que le dio mayor éxito y popularidad entre las bases sociales que tenía el movimiento comunista en La Habana fue que desde la montaña negoció con el gobierno de los Estados Unidos que estaba, que era el del general Eisenhower, que le quitara el apoyo a Trujillo y que en vez de eso le enviara iba a regresar los marinos. Y le regresó, y le cumplió. Pero el gobierno de Eisenhower le tuvo que quitar el apoyo a Trujillo al grado que cuando Kennedy entra ya no pudo hacer nada para que, a Batista, ya no pudo hacer nada para que Batista evacuara porque ya había venido en retirada demasiado. Ya las tropas guerrilleras estaban a las puertas de la ciudad. Entonces, el gobierno que asume de Kennedy, que también ya se preparaba para intervenir en Vietnam, por intervención de los arzobispos católicos en Estados Unidos, porque Vietnam era una república eminentemente católica en aquel momento, por la influencia de Francia, ya la traía contra Castro, porque dice, nos ha humillado. Entonces hay que poner en orden a este pequeño dictadorzuelo latinoamericano, ¿verdad? No le vamos a devolver el poder a Batista, pero sí le vamos a entregar el poder a una junta militar, no a él. Y hubo un alzamiento, que fue el de Hoover Matos. Entonces muchos dicen que Hoover Matos fue un héroe y un mártir y todo, yo también así lo considero, él era un combatiente pero anticomunista, no profesaba ninguna simpatía prosoviética, pero él no se levantó para no caer en nada, él tenía un colchón de apoyo. El colchón de apoyo que tenía el Pentágono y la CIA. Cuando su levantamiento, cuando su levantamiento fracasa, entonces Castro se queda pensando, bueno, este falló, pero estuvo un pelito así de tenerme. ¿Y por qué? Porque él tiene una buena mampara y ahora yo para dónde me hago. Entonces ahí es donde brota el Partido Comunista Cubano, que no había estado en la sierra, no habían andado peleando con él, igual que aquí. Si los comunistas de aquí se mantuvieron secuestrando y colocando los fondos en México, en Wall Street, etcétera, allá en la diplomacia internacional, ¿verdad? Entonces son expertos en la lavandería. Entonces, allá no, eran expertos en las relaciones diplomáticas. Porque era lavado de dinero, porque era dinero de secuestro, pues, o sea, son buenos. Es bueno que haga la puntualización, porque existe la noción entre la población que nos ve y que se vuelve electorado cuando llegan fechas de sufragio, de creer que el lavado tiene que ver únicamente con armas y drogas. No. Lavado es la colocación de grandes cantidades de dinero como inversión, evadiendo impuestos. Por último, puede provenir de fondos de corrupción. No, pues sí, pero si venían fondos de secuestro no eran de evadir impuestos, también era de la delincuencia. Un secuestro genera unos fondos que no causan impuestos. Sí, que la procedencia o el hecho generador de pues esto sí, pero ¿cómo sea sacaban ilícito esa plata? O indeterminado. Ese es el lavado de activos. Sí, es un lavado de activos. Anduvieron lavando también. Entonces ya que ahora... O sea que desde que eran guerrilleros ya lavaban la ropa bien. Bueno, todas las guerrillas del mundo han tenido que hacerlo. O sea, ninguna ha vivido de subsistir. Para subsistir, ¿verdad? Y podemos incluir a la ETA, al Ejército Republicano Irlandés, a la que sea. Entonces yo diría que ya que ahora este gobierno parece haber asumido con la tónica de meterle más a fondo a la lucha anticorrupción, no la limite únicamente a activos de drogas y armas, sino que también que amplifique a otro tipo de manifestaciones. Sí, inclusive aquellos fondos que el FMLN tiempos del conflicto haya colocado en el extranjero y que acaso puedan ser recuperados. Bueno, le puede implementar la ley de extinción de dominio que no prescribe. Puede ir hacia atrás redefinida, sí. Regresemos al Salvador.